que me gustaría hacer un repasito, si me lo permiten, allí, ¿cierto? La adoración en Génesis, dos clases de adoradores. El autor, ¿cierto? Coloca allí como primer elemento que Dios escoge como canal de adoración, ¿cierto? En el día domingo habla del sábado, ¿eh? Así que yo cuando estoy allí adorando el día sábado, es el canal que Dios estableció como adoración. Por eso dice, el sábado cuando tú y yo lo guardamos, implícitamente estamos reconociendo quién es quién. Guardamos el sábado reconociendo que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Y allí también se coloca fuera del Edén, ¿cierto? Aparece el otro elemento, el otro canal de adoración, el sistema de sacrificio, donde guía nuestros pensamientos, direcciona nuestros pensamientos justamente en que Cristo es nuestro único medio de salvación. Y agregamos entonces día martes, donde se presenta allí dos líneas de adoradores. Me gusta porque justamente la adoración está centrada en no mezcla, sino pura, íntegra, santa. Dios dice, nos llama a ser santo porque Él es santo, Exacto. ¿en cierto? Y entonces día miércoles, el canal, la expresión, es decir, la fe centrada en los sacrificios, justamente centrado en la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces el día jueves coloca el último elemento, el autor, ¿cierto? Donde dice allí, Betel, casa de Dios, y el último elemento que se habla allí, una manifestación visible de cómo yo, ¿cierto? Cómo Dios coloca distintos elementos como que son canales, como que nos ayudan, ¿no? Exacto. Nos direccionan, nos acompañan para ayudarnos en la adoración y para hacernos reflexionar y guiar los pensamientos y rijar toda nuestra vida, ¿no? En Sí. cuanto a eso. Y el último elemento que el autor coloca, ¿cierto? Como Lugar. repaso esta semana, es el diezmo, Ujú, ¿no? ujú. Y ahí sí. Eh, yo quería agregar también el lugar. Ujú. Hay varios ejemplos. La gran Bueno. discusión en Israel Ujú. de dónde es el lugar para adorar a Dios, ¿no? Ajá. Yo creo que se basaba en el concepto de que el principio de adoración corporativa, de como Ujú. pueblo de Dios, tenía que ser en el templo. A veces hoy en día nos distraemos bastante con eso, ¿no? Sí. Eh, Había un lugar dedicado, Hay un lugar separado, para eso. apartado. Siempre me acuerdo de la historia de Jeroboam, por mencionar solamente eso. La discusión fue, Jeroboam quiso construir un lugar aparte para Sí. quedar bien con todos y que Sí, estemos sí, todos sí, sí, sí. felices, ¿no? A veces me hace recordar lo que nosotros hacemos, Claro. donde, Yo ¿no? creo que hay varias citas de la hermana Sí, Elena donde dice cómo el lugar ayuda, por direcciona, supuesto, y venimos hablando por supuesto. de elementos como Ujú, son canales de adoración, exacto. porque direccionan, nos motivan, nos ayudan justamente a restablecer ese nexo, y vos me lo decís, es decir, el lugar, si es Sí, un edificio donde ya sí. yo llego a ese edificio y ya mis ideas, mis pensamientos se relacionan Por supuesto. directamente con la adoración, ya es algo Ven fundamental con... como un medio, ¿no? Igual creo que, quiero decir, el lugar que está, no es que tengamos que tener una iglesia, pienso yo, no Ujú, tenemos que tener una iglesia así súper especial y ujú, algo sensacional, porque ahí volvemos a lo otro, es más importante el lugar, ujú. el edificio, que lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que la congregación, el grupo de fieles congregados, abajo de un árbol, en Sí, una sí. linda iglesia o en una iglesia más grande o más chica, eso es lo que a esto se refiere. Esa es la casa de El Dios. espacio. Ese es el lugar en donde está Ujú. Dios, ¿no? Y hablando, yo digo justamente de lugar, Ajá. también en el día Por supuesto, tenemos un lugar, por tenemos un supuesto. espacio. Es decir, que Dios, sí, sí. Dios coloca, a mí me gusta en el sentido de adoración, como Dios colocando nexos, colocando elementos, canales que nos ayuden a restablecer Exacto. contacto con Él. Bueno, lo del sábado es algo Es increíble. algo No fundamental. se puede discutir. Y la forma en cómo hacerlo también, aunque Ujú, nosotros hoy ujú. en día podamos darle varias interpretaciones. Pero dentro de este contexto, en el contexto de adoración, es el día que Dios Ujú. separó para su adoración. Entonces tiene que ser así, de punta a punta. Lo del lugar ayuda. Y vos mencionaste lo de la ofrenda, y me encanta eso, ¿no? Ujú. Porque algunos dicen, malinterpretan el objetivo de la ofrenda. Entonces me pongo a reflexionar, ¿qué necesita Dios de nosotros? Y la ofrenda refleja eso, ¿no? A veces nosotros damos 2 o 3 moneditas, que es todo lo que tenemos, y refleja nuestra necesidad de Dios y nuestro sacrificio, y se convierte en una adoración El apropiada. reconocimiento de quién es Exacto. quién, de quién provienen las cosas. Porque Dios no nos necesita, Ujú, en esencia, ¿no? ujú. No necesita nuestras cosas y todo es de Dios. El comprender eso. Entonces, a veces nuestros cultos corporativos también es así.
pero las dos moneditas que nos sobran, no todas las que tenemos, Exacto. ¿no? Está lindo eso, es Eh, decir, creo que es lindo repetirlo, es decir, sí, nuestro culto corporativo, es decir, mi entrega a Dios es exacto. lo que me sobra, Ujú. es decir, o es lo que yo Es lo lo mejor hago que lo tengo, mejor que o es, tengo, o el todo, es ¿no? todo es todo lo que tengo. Ujú. Y cuanto más le dé a Dios, por supuesto, más recibo. Y la Eh, calidad de adoración que yo le ofrezco a exacto, Dios, ¿no? exacto, La exacto. esencia. Mm. Eh, en ese sentido, no para analizar este Ajá. ejemplo, pero la ofrenda, o sea, cuánto estoy dispuesto a dar de lo mío, de alguna manera refleja cuánto me interesa a Dios, Ujú, ¿no? ujú, Y a veces, bueno, con el dinero sacamos la cuenta, ujú. necesito tanto, ¿no? O Ah, cuánto reconozco de que Dios es el que está exacto. manejando mi Este, vida o y direccionando mi vida, mejor en otro término, ¿no? lo menciona como, es como la primera manifestación de agradecimiento y de adoración de Abraham, Sí, es dar el diezmo, ¿no? amén. Este, muy llamativo, y yo no Ujú, lo había pensado todo el tiempo así. Siempre tratamos de entender lo de las ofrendas dentro de ese contexto. Pero si lo miramos como, de nuevo, devolviéndole a Dios todo lo que nos da y de acuerdo a lo que Él quiere, porque no le puedo dar cualquier ofrenda a Dios, ni siquiera monetaria. ujú, De hecho, la iglesia hay ciertas ofrendas que no las recibe. ujú, ujú. Es allí Este, la actitud y el sistema de ofrenda que Dios estableció, ujú, justamente indican, yo diría, más que una dependencia, es una necesidad exacto, de expresar exacto, a través de estos dones, exacto. ¿cierto? ¿Quién es Ujú. Dios para cada uno de nosotros? De hecho, lo noto como algo natural. La mayoría de las personas, Ujú. cuando sienten agradecimiento por algo, lo manifiestan retribuyendo con alguna cosa Ujú. material muchas veces, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es como es algo, hasta que el que no tiene se esfuerza de pronto. El autor coloca allí en el día viernes, si ustedes me acompañan, una cita, dice, este voto, el de Jacob en Betel, dice, era la expresión de un corazón lleno de gratitud Exacto, por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Bien expresabas ahí, Jorge, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿sabes con qué me quedo yo? ¿Con qué me hace reflexionar un poquitito de en cuanto a esto? Betel, casa de Dios, Ajá, distintos elementos. Muchas veces el tema de, hablábamos de rutina, ¿no? sí, Sí, que es necesario que tengamos esos espacios bien claros en nuestro diario vivir. exacto. Es decir, cuando tú te levantas, yo me levanto, tenemos ese espacio que es, ¿cierto? Un nexo o el elemento, es decir, son las 6 o son las Y 5 a la hora que tú te levantas. Sí, la connotación mala de la rutina, ¿no? sí. Porque, digamos, Ujú. rutina de relación con Sí, Dios. sí, 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 en relación con Dios. Es decir, Dios estableció elementos que nos ayudan a acercarnos a Él. Es Exacto. decir, yo digo, qué bueno como familia, el culto Mm, de familia. Es decir, que nosotros ya sabemos, llega un horario, llega un momento, ya ahí nos predispone exacto. justamente a la adoración. Dios estableció distintos elementos que nos predisponen, que nos ayudan a reconocer que son, digamos así, me gustó a mí, me gustó lo que vos mencionaste, parte de lo corporativo de la adoración a Dios. Y utiliza allí, ¿cierto? El tema en el tiempo, en los talentos, Exacto. en las actitudes, en nuestra conducta, en cómo direccionamos. Es Ujú, decir, es algo corporativo. La adoración va más allá de un momento del sábado de la mañana, 11 exacto. de la Sí. mañana, o de qué música, cierto, estamos usando, sino va más allá, Ujú, por es algo supuesto. profundo, que tiene que ver, ¿no? Ujú. Como vos mencionaste, ¿no? El tema de nuestra relación íntima, nuestra santidad, el concepto de santidad y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Creo que nos deja un desafío fuertísimo para analizar y entender bien qué es lo que Dios quiere en la adoración, ¿no? ¿Cuál es la música que Dios quiere que escuchemos? ¿De qué vamos a hablar en el sermón? Ujú, ¿Qué vamos a llevar? El que predica tiene una responsabilidad inmensa. Elena ujú, White habla acerca de los que hacen la oración en el culto el sábado, ajá, con una responsabilidad de dedicación y de entrega durante toda la semana, porque estamos ministrando para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la delicadeza y la profundidad de esto de la adoración, eh, en el entorno de algo que es tan beneficioso para el ser humano, ujú. por el hecho de lo que significa la adoración para el ser humano, tiene que ser algo que tiene que ser muy cuidado. Y acompaña las 24 horas del Todo día. el tiempo, tiene que ser nuestra vida, creo, y tiene que ser muy cuidada y muy Ujú. meditada y tenemos que concentrarnos porque nuestra tendencia no es hacer lo que Dios quiere.
Cómo yo adoro en mi casa, Exacto. cómo yo adoro personalmente cada día, en mi trabajo, Ujú. en todo lo que yo hago, es un continuo motivo Por la supuesto. adoración a Dios. No por algo entendemos los ángeles de De continuo, continuo están ¿cierto? adorando. Cada vez que se los Todo el presenta, tiempo. Cuando adorando. manejo el auto y cuando llego a la esquina y tiene que pasar el otro, Ujú. etcétera, también. Tremendo. Bueno, Sí, tenemos un tremendo compromiso, sí, sí. pero qué lindo ver la adoración en este conjunto y qué buen desafío y qué necesidad tenemos de que Dios obre, cierto, allí su santidad en nosotros para que verdaderamente podamos tener principios claros y un lineamiento claro en cuanto a la adoración. Profesor Jorge, gracias por acompañarme en este comienzo del folleto. Gracias por la invitación y realmente, bueno, de todo corazón, estoy muy contento de que la lección esté con nosotros, Ujú, porque siento que hay demasiada presión en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, ujú. que nos alejan de la adoración verdadera. Y es mi desafío y creo que para todos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos, Dios los bendiga y que podamos crecer en esto que es adoración a nuestro Dios Creador.